En realidad nació este mensaje de una conversación que tuvimos con mi esposa una noche de esta, que nos acostamos demasiado tarde, sí, por estar conversando. Pero creí necesario, algo me hizo sentir hablar de esto, que creo que es importante. Y quiero que por favor vayamos a la Biblia. Voy a ser corto, voy a tratar de todo lo que tenía supuestamente planeado decir, voy a ver cómo lo puedo minimizar a 10 minutos. Quiero que vayamos al libro de los Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Y voy a leer desde el verso 18 al 21. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos por medio de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia creo que la mayoría de los cristianos la conocen. Sansón. En la escuela dominical, los que se criaron en la iglesia o los que han estado en alguna escuela dominical, se sabe que cuando se menciona el nombre de Sansón se habla de fuerza. Era un hombre extremadamente fuerte. El Señor le había dado una fuerza desmedida a Sansón. Dice que el Espíritu Santo venía sobre él y Sansón no había quien lo parara. Nadie lo paraba a Sansón. En una ocasión dice que Sansón tomó ¿cómo se llama eso? Una quijada de asno y mató 1000 filisteos con ella. Imagínense la fuerza de este hombre. Tremenda. Pero algo pasó con él. Algo pasó con Sansón. Y es increíble si usted lee la historia de este hombre, cómo comienza. Nació bajo un milagro poderoso del Señor porque su madre era estéril. Nunca había tenido hijos, era estéril. Y así Sansón nace porque Dios tenía un plan específico para él. Un ángel se le aparece a la madre de Sansón y le dice de la forma en que este niño, cómo iba a nacer. Iba a ser nazareo para siempre, o sea que no iba a pasar, era un pacto que iba a tener Sansón con el Señor. Y nace de una manera tan poderosa este hombre. Y desde su temprana edad el Espíritu Santo empezó a venir sobre él. Israel estaba en una condición difícil en ese tiempo. Eran gobernados por los filisteos, un pueblo malo. Y Dios buscaba a alguien para poder liberar a su pueblo. Y escogió a este hombre Sansón. Ahora, el problema de Sansón es que se confió demasiado en su fuerza. Confiaba demasiado en sí mismo y en el don que Dios le había dado.
Y yo digo que este mensaje comenzó en una conversación que mi esposa y yo tuvimos. Y el título de este mensaje es Caminando en la orilla. Porque Sansón empezó a coquetear con lo que no tenía que coquetear. Empezó a caminar por un rumbo donde Dios no lo había mandado a caminar. Y lógicamente usted puede leer la historia toda en su casa, encontró a esta mujer Dalila, y Dalila no era, como quien dice, la mejor ayuda idónea que él podía conseguir. Esta mujer tenía un plan diabólico en contra de él. Y se puso de acuerdo esta mujer con los filisteos para descubrir cuál era el secreto de la fuerza de Sansón, porque había un secreto en la vida de él. Y era su cabellera, lógico. Así Dios lo había establecido. Y Sansón empezó, usted sabe, a dormirse, como quien dice, en los laureles. Esta mujer, si usted lee la historia, 3 veces trató de sacarle la verdad a Sansón. Y yo leyendo esto dije yo, Dios mío, pero había tanta evidencia al frente de Sansón que es increíble que él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Porque 3 veces la mujer le preguntó cuál era el secreto. 3 veces Sansón le dijo algo que no era la verdad. Y las 3 veces esta mujer llamó a los filisteos y les dijo: Sansón, los filisteos vienen. Y Sansón se levantaba y rompía las cadenas, rompía cuerdas, mataba a los filisteos y se escapaba. Y yo digo, pero en mi mente no humana, yo digo, pero no se da cuenta este men que algo no está bien, que le están tendiendo una trampa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros empezamos a caminar por ciertos lugares y nos podemos perder el sentido o el discernimiento del Espíritu Santo tanto en que muchas veces no nos damos cuenta que estamos caminando demasiado a la orilla de donde Dios nos dijo que no camináramos. Y Sansón le estaba sucediendo esto. Y nosotros, mi esposa y yo, hablábamos porque hay algo que es un poquito curioso, porque últimamente hemos experimentado, o no últimamente, quizás ya eso viene desde mucho tiempo atrás, pero no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que se acercan a uno y le preguntan: hermano, ¿verdad que hacer esto no es malo? ¿Verdad que hacer aquello no es malo? O sea, andan averiguando qué tanto pueden acercarse a la orilla del precipicio y no caerse. Hermano, ¿verdad que si yo camino, pero si me acerco, no me voy a acercar tanto a la orilla, pero verdad que si yo camino, no me caigo, hermano? Usted ve, Dios me ama y el Señor tiene misericordia, hermano. Mire, nuevas son todas las mañanas, porque nos volvemos bíblicos. Pero sabemos que estamos caminando en un lugar peligroso. Y queremos de alguna forma que alguien nos diga de que está bien, no hay problema, para seguirlo haciendo y sentirnos bien. Y no sentirnos tan culpables y tan mal. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Porque Sansón se confió demasiado en algo que Dios le había dado para libertar y para usarlo para el pueblo de Dios y no para él mismo. Lo que Dios le había dado a Sansón era para que su pueblo fuese liberado, para que él liberara el pueblo del cautiverio en que el pueblo estaba. Pero Sansón lo usó
para tentar a Dios haciendo cosas. Mire que se durmió lo durmió Dalila tan bien y lo tenía espantado al men. Lo tenía servido. Y dice que Sansón abrió su corazón a ella y le declaró la verdad de dónde estaba el secreto de su fuerza. Satanás, el enemigo, y más que todo en estos tiempos que vivimos y en este tiempo de Navidad que estamos, que usted sabe que el sentimiento se cruzan, hay muchas cosas que Navidad supuestamente se debería de tratar acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, pero hay tantos sentimientos encontrados en estos tiempos. No sé si a usted le pasa, pero hay nostalgia de esto, de lo otro, de aquello, de allá. Y entonces el enemigo aprovecha cualquier situación para empezar, mire, a nosotros desviarnos de lo que es el propósito de lo que supuestamente deberíamos de estar celebrando en este tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado como iglesia, nosotros, también los que nos están escuchando o nos van a escuchar por Facebook o por YouTube, donde sea. Hay que tener mucho cuidado como creyentes de ver nosotros y no perder el enfoque en cuanto a lo que Dios nos envió a hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros nacemos, cada uno de nosotros en el Señor, tenemos un propósito por el cual Él nos llamó y tenemos un llamado. Dios lo va a usar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de no llevar o no llegar tan a la orilla. El asunto está en que si estamos llegando demasiado a la orilla es porque nos estamos acercando del centro que es el Señor. Y a mí me han hecho esa pregunta y la verdad que a veces es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo contestar eso porque, o sea, y el propósito de nuestro no debería de ser para mí qué es lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Yo creo que el propósito nuestro de una persona cristiana es en vez de preguntar qué puedo y qué no puedo hacer, deberíamos de preguntar, hermano, ¿cómo puedo llegar a conocer al Señor Jesucristo más? ¿Cómo lo conozco mejor? ¿Cómo me acerco a Él mejor? ¿Qué debo de hacer para conocer al Señor? Esa debería de ser nuestra pregunta. Esto debería de ser nuestras conversaciones. Hermano, ¿y cómo puede usarme Dios? ¿Cómo yo puedo ser usado por el Señor? ¿Cómo yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Y yo voy a terminar, porque el tiempo ya se fue, en Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Buscad las cosas de arriba. Ese debería de ser nuestro anhelo. Ese debería de hacer nuestras preguntas, nuestras conversaciones, nuestras clases dominicales, nuestras clases de cualquier clase que nosotros, cualquier cosa que tenga que ver con nosotros reunirnos en Zoom, en nuestro hogar, donde sea, nuestras conversaciones no debería de ser qué puedo y qué no puedo hacer. Deberían de ser, si ya nosotros hemos resucitado con Cristo, vamos a buscar las cosas de arriba, vamos a preguntar las cosas, ¿qué pasa en el cielo? ¿Qué hay en la mente y en el corazón del Señor? Hermano, ¿qué tiene el Señor para mí? Yo quiero descubrirlo. ¿Cómo puedo ser yo útil en la obra del Señor? Quiero saberlo. Y nosotros, los que hemos estado ya tiempo en la iglesia, eso es lo que deberíamos de estarle enseñando a los nuevos creyentes. Y no quizás perder demasiado nuestro tiempo en averiguar qué se puede y qué no se puede hacer. Porque eso es como que una nueva tendencia ahora. Si hemos resucitado con el Señor,
vamos a buscar las cosas del Señor y las cosas de arriba. Esas deberían de ser nuestras conversaciones, nuestras pláticas. Y nuestra enseñanza debería de ser dirigida a eso, a que el que está allí escuchando conozca al Señor, lo conozca mejor. No que si puede ir, yo puedo ir a esto, puedo ir al otro lado, yo puedo hacer aquello. Ni perdamos el tiempo en eso. Así que si hay una persona aquí que sea nueva creyente, quiero dirigirme a ustedes. Su conversación, dirija todo su esfuerzo, dirija todo lo que rodea su vida hacia una sola cosa: conocer a su Señor y Salvador Jesucristo. Dirija todo eso. Olvídese de lo que puede o no puede hacer. Cuando usted se convierte, yo me acuerdo cuando yo me convertí en el 1996. Yo me deshice de muchas cosas, y aún cosas que quizás no debería de haberme deshecho de ellas, pero me deshice de ellas por si al caso ofendieran al Señor. Por si al caso, porque yo quería agradarlo a Él en todo. Y quiero agradarlo a Él en todo aún ahora. Quiero conocerlo más a Él. Quiero conocer qué es lo que Él tiene para mi vida. Esa es mi preocupación más grande. ¿Sabía usted? Llegar un día al cielo y nunca haber descubierto lo que Dios en realidad me hizo a mí nacer de nuevo. ¿Para qué Dios me hizo a mí nacer de nuevo? Y no descubrir eso es uno de mis temores más grandes. Así que como iglesia creo que en estos tiempos tenemos que estar esforzándonos en eso, en conocer al Señor, en saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, ahora en el 2020, un año que no ha sido como ningún otro año que nosotros hemos experimentado, pero aún ahora en este tiempo Dios tiene un plan para nosotros. Y Sansón fracasó en el plan que Dios tenía, aunque al final Dios muestra su misericordia para con él. Usted lee la historia, Dios le vuelve a dar su fuerza, pero desgraciadamente muere de una forma trágica un hombre el cual Dios tenía un plan excelente para él, pero se arriesgó a andar caminando demasiado por la orilla. Así es que tengamos cuidado donde caminamos y no arriesguemos demasiado estar a la orilla. Vámonos al centro, donde vamos a estar seguros en el Señor. Amén.